Buenos días, yo soy Santiago Valencia y hoy les explicaré a cómo tomar las medidas de voltaje en un circuito paralelo. En este caso, un circuito paralelo que consta de dos diodos y un interruptor. Nosotros tenemos una batería de 9 voltios y aquí al ladito les dejé el diagrama para que puedan entender cómo va conformado de una manera más ilustrativa. Entonces, empezamos midiendo el voltaje total, que es igual al voltaje de la batería que nos está proporcionando la energía. Entonces ponemos el multímetro, en este caso en un rango de 20 voltios directos, para poder medir los 9 voltios que tiene la batería. Podemos verificar que tiene 6,98 voltios, ya que ya está energizando el circuito paralelo que tenemos acá. Entonces ahora procederemos a encender el circuito y el voltaje siguiente sería el diodo número 1, el diodo LED. Entonces los tomamos desde acá con el circuito encendido, con el circuito energizado de positivo a negativo de las dos paticas del diodo, y nos da igual a un valor de 3,06 voltios, que va disminuyendo poco a poco, ya que como estos diodos consumen una cantidad bastante considerable de voltaje, entonces va descargando la batería rápidamente. Como podemos ver, sigue bajando, pero el voltaje es exactamente igual para los dos diodos, ya que este es un circuito paralelo. Entonces ya con el voltaje total y los dos voltajes de los dos diodos terminaríamos con las medidas de los voltajes para este circuito paralelo. Les dejo el diagrama para que lo vean un poquito mejor y mi compañero les enseñará cómo tomar las intensidades. 11,8 miliamperios, me equivoqué, hago la corrección. Listo, entonces volvemos a conectar el diodo. Ahora interrumpimos el circuito por una de las paticas de este diodo. Como es un circuito paralelo, nuevamente este diodo queda prendido y el otro se apaga porque interrumpimos su conexión. Ponemos una patica y otra patica acá y nos da 15,8 miliamperios y va aumentando. Listo. Entonces ahora, como una medida extra, tomaremos la medida de los microfaradios al condensador. En este caso, según la referencia, es de 1000, pero entonces calibramos el multímetro aquí en este símbolo como de una H invertida, que eso quiere decir microfaradios. Ponemos las puntas, la negativa siempre va en la patica que tenga esta línea que representa el negativo en el condensador. Ponemos las puntas y, como vemos, nos da un valor de microfaradios, pero cada vez va disminuyendo. ¿Esto por qué? Porque el condensador se va descargando poco a poco, porque como es una batería que almacena carga temporalmente, entonces por eso esa medida va disminuyendo, pero así se tomaría la medida en microfaradios del condensador. Y con eso terminaríamos las medidas, todas las medidas que se le pueden hacer a este circuito en paralelo. Buenos días, soy Santiago Valencia y hoy, continuando con las mediciones, les explicaré este circuito paralelo, que es esta partecita de acá. Este circuito paralelo consta de dos diodos, un interruptor de un solo contacto y un condensador de 1000 microfaradios. Entonces empezaremos con las tres medidas pertinentes, que son voltaje, amperaje y resistencia. Primero empezaremos con el multímetro, calibrándolo a la medida pertinente, que es lo pondremos en voltaje directo. Acá en 40. Este es el diagrama del circuito que les acabé de mostrar, con los multímetros, haciendo la representación de los multímetros, tomando cada medida que vamos a tomar. Y ya con el multímetro calibrado, entonces nos remitiremos al circuito. Encendemos el interruptor y primero tomaremos voltaje. Tomaremos primero el voltaje total directamente de la batería. Entonces ponemos las puntas del multímetro y vemos que nos da 3,32 voltios. Ahora entonces pasamos al primer diodo LED, y nos da 3,7 voltios. Pasamos al segundo, 3,11 voltios, y ahora el condensador, que nos da 3,09 voltios. Como lo pueden notar, el voltaje es exactamente lo mismo en todo el circuito. Esto ya que es un circuito paralelo y el voltaje se reparte equitativamente por todas las resistencias. Ahora pasaremos a tomar amperaje. Calibramos el multímetro a amperajes directos, en este caso 400 miliohmios, y procederemos pasaremos a hacer nuestra primera interrupción.
Y corrección, no son miliohmios, son miliamperios. Entonces ponemos la punta positiva y la punta negativa, nos prende el circuito y nos da un total de 4,39 miliamperios. Reconectamos. Listo ahí. Y hacemos la siguiente interrupción en este diodo de acá. En teoría no tendría que apagarse el otro, ya que es un circuito paralelo y son independientes de los dos. Como podemos ver, se apaga uno y no se apaga el otro. Procedemos con la medición. Ponemos una punta en la puntica del diodo y otra en el cable, ya te lo aterriza. Nos da 1,18 miliamperios. Bueno, mi nombre es Daniel Adrián Quiseno. Hoy les voy a mostrar el circuito serie. Vamos a tomar tres medidas que son resistencia, intensidad y voltaje. Vamos primero con el voltaje. Con el voltaje, acá, este es el, como podemos ver, este es el circuito que consiste, tiene una resistencia y dos LED. Ahora vamos a ver, colocamos en la escala de voltaje, como lo podemos ver aquí, como no sabemos cuánto voltaje llega, entonces vamos a medir el voltaje total del circuito. Para hacer más fácil, podemos medir el voltaje directamente de la batería, que aquí podemos ver es de 6.88. Bueno, vamos a mirar después el voltaje que nos llega a la resistencia. Aquí, como podemos ver, es de 1.30. Ahora vamos a medir el voltaje de un bombillo, que es de 2.81. Ahora vamos a medir el otro voltaje del otro bombillo, que el del otro bombillo es de 2.74. Ahora vamos a proceder con la segunda medida, que es medida de intensidad. Entonces ponemos en la escala de amperaje. Ahí. Vamos a hacer más rápido, pues medir toda, que es haciendo un puente del positivo, que acá y acá. Como podemos ver, es de 6.5 del amperaje, 6 miliamperios. Bueno, ahora procedimos a medir la resistencia acá, que es acá. Como podemos ver, hacemos un puente que es de acá acá y nos da 6.6 de las miliamperios. Ahora vamos con la segunda, que consiste en desconectar esta. Espera. Esta. Que aquí nos da 6.6. Ahora vamos en la... Bueno, ya tomando pues la medida, quiero aclararles que la intensidad o el amperaje que tomamos es el mismo en todo el circuito. Entonces ahora vamos a proceder con la siguiente medida, que es medida de resistencia. Esa resistencia se toma con ya desconectado todo, que acá nos da, bueno, tomando la medida, acá nos deba, la medida es de 197.6 ohmios. Entonces pues como en el circuito acá que tenemos solo hay una resistencia, pues esta es la resistencia que se le mide a esa, porque los bombillos LED no tienen resistencia. Entonces esas son las tres medidas que le tomamos al circuito serie. Ahora vamos a proceder con el otro circuito serie. Bueno, pues continuando con el proceso, vamos a explicarle el segundo circuito, que este circuito es circuito serie. Ahora le vamos a proceder a mostrar el circuito.
Bueno, este es el diagrama como lo podemos ver. Ahora vamos a tomar las tres medidas que son amperaje, voltaje y resistencia. Entonces vamos a comenzar primero con el voltaje. Vamos a tomar medidas de voltaje. Bueno, quedo aquí poniéndola en las escalas. En la escala, poniéndolo en lo más alto. Vamos a tomar el voltaje total. El voltaje total pues lo podemos medir de la batería directamente. Y ahí nos tiene que arrojar. Nos arroja 7.10. Ahora vamos a medir el voltaje primero de la resistencia. ¿Cuánto nos llega? Acá. El voltaje es 3.17, 3.18, subió, de la resistencia. Ahora vamos a medir el voltaje del LED. ¿Cuánto le llega? Y aquí es de 2 voltios. Ahora vamos a mirar el segundo LED, que es de 1.91 voltios. Ahora vamos a proceder con la siguiente medida, que es medida de amperaje. Lo vamos a poner en la escala de amperaje. Ahí está. Acá. Ahí. Bueno, pues acá tomando el amperaje, directamente pues la batería, en total, hacemos un puente, que es así. Y aquí nos tiene que decir cuánto es. Es de 3.33. Mira, 3.33. Bueno, llega la corrección ahí y es de 3.3 miliamperios. Bueno, ahora siguiendo vamos a tomar la otra medida, que es de la resistencia. Acá hacemos un puente. Y aquí nos debe prender y nos tiene que dar una medida. Ahí la medida es de 3.2 miliamperios. Ahora vamos a tomar la medida del primer LED. Cuánto voltaje, cuánto amperaje nos llega. Hacemos la conexión acá. La tomamos de acá. Y la otra va acá. Y ahí nos da un resultado que es de 3.2 miliamperios. Bueno, pues ahí como podemos ver, anteriormente pues dije que el amperaje es lo mismo en el circuito. Entonces vamos a proceder con la siguiente medida, que es de resistencia. ¿Cuánta resistencia pues aquí me va a consumir? La resistencia se toma con el circuito de Zerniger-Sau. Bueno, ahí tomamos la medida. ¿Cuánto es? Bueno, aquí tomando la medida de la resistencia nos da 0.965. Bueno, esta resistencia tomándola es de 0.965 kiloohmios. Bueno, pues sabiendo las tres medidas ya pues tomadas, esas son las medidas tomadas que se le hacen al circuito serie. Pues gracias. Buenas tardes, el día de hoy les voy a explicar un circuito mixto. Acá como lo podemos ver, tenemos el diagrama. Entonces acá como podemos ver, iniciamos con batería. Iniciamos acá con el diodo LED, empezamos acá con otros dos diodos y cerramos el circuito. Acá estos son los multímetros de las medidas que se le van a tomar. Acá como podemos ver ya lo tenemos armado. Acá estos son unos puentes que yo le hice, el circuito como tal es ese de acá. Entonces acá vemos el primer diodo, los otros dos diodos y el cable que puentea con el negativo. Entonces vamos a energizar. Energizamos.
podemos ver que ya inició. Entonces como primera medida vamos a poner el multímetro en 40 voltios. Empezamos con el voltaje total, que es de 6.34 voltios. Ahora vamos a tomar el voltaje del primer diodo, que se nos da un voltaje de 3.24 voltios. El segundo diodo, que nos da un voltaje de 3.04, y el tercero, que nos da un voltaje de 3.04 voltios. Bueno, acá clave recalcar que acá estos dos diodos, como están en paralelo, les va a llegar el mismo voltaje. Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente medida, que serían las intensidades. Bueno, ahora proseguimos a medir intensidades. Ponemos el multímetro en 400 miliohmios. Acá, para tomar esta medida, vamos a desenergizamos. Empezamos con ese primer diodo, sacamos una de las paticas y puenteamos. Eso nos da 44.2 miliohmios. Entonces volvemos a conectar esta patica. Para estos dos diodos vamos a desenergizar desde acá, desde el cable, y con ese mismo cable vamos a tomar la medida de los dos. Eso nos da una medida de 43.6. Vamos a tomar la otra medida del otro diodo, que es de 43.5 miliohmios. Entonces ahora, ya habiendo tomado estas medidas, volvemos a conectar el cable y vamos. En ese circuito cabe recalcar que, como es un circuito que está compuesto, un circuito mixto compuesto solo de diodos, los diodos no tienen ninguna resistencia, entonces no le podemos sacar como una resistencia total al circuito, porque al momento de si vamos a tomar resistencia, solo le estaríamos tomando resistencia al cable. Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Gómez y mi compañero Juan Esteban Monroy. El día de hoy nosotros vamos a dar las especificaciones de un circuito mixto. En este caso, este es nuestro circuito. Como podemos ver, este sería el funcionamiento. Tenemos una fotocelda y una resistencia variable, que en este caso sería este potenciómetro. Podemos ver que al girar la perillita del potenciómetro se nos aumenta la luminosidad de los diodos. Bueno, este circuito mixto consta de la batería, que en este caso es una batería de 9 voltios. Tenemos un interruptor y una resistencia que nos comanda el circuito completo. Cuando hablamos de circuito completo, hablamos de las dos partes del circuito, que en este caso es una parte de circuito paralelo y una parte de circuito en serie. En este caso, nuestro circuito en serie es esta partecita de acá. Como podemos ver, fotocelda, las dos resistencias y el diodo luminiscente. En este caso, pusimos estas dos resistencias, como podemos verlo acá. Pusimos estas dos resistencias para evitar que el diodo se nos funda. Y en este lado, entonces, tenemos el circuito paralelo. Este es serie, este es paralelo. Decimos que está todo comandado por una resistencia variable que nos viene energizada directamente del interruptor y la resistencia. Nos llega al centro del potenciómetro, y del centro del potenciómetro salimos a una de las esquinas que nos comandan los dos diodos luminiscentes. En este caso es uno verde, uno azul, y las dos resistencias que las utilizamos para lo mismo que dijimos anteriormente, que es para cubrir el diodo de que se nos funda. Entonces vamos a comprobar el funcionamiento del circuito nuevamente. Vemos que al tapar la fotocelda nos varía la intensidad de la luz en el bombillo. Al mover la perilla, vemos que nos varía la intensidad de los bombillos también. Pero vemos que si yo quito un componente de este circuito, solo pierdo luminosidad en uno de los bombillos. Por esto podemos determinar que es un circuito serie. En este caso, también, si yo quito este bombillo, no pasa nada. Es que se les puede jalar. Pero
Si quito la resistencia variable, se nos va la intensidad lumínica en los dos bombillos. Y a su vez, decimos que es un circuito mixto porque tenemos un componente que al retirarlo nos desenergiza todo el circuito como tal, que es esta resistencia. Esta sería la especificación básica del funcionamiento del circuito. Ahora mi compañero Monroy procederá a hacer las mediciones respectivas. Bueno, yo soy Juan Samuel Real Ayón, ya mi compañero me había presentado. En este caso yo soy el encargado de hacer las mediciones de este circuito. En este circuito vamos a medir resistencia, voltaje y amperaje. Entonces vamos a iniciar primero con el voltaje. En este caso vamos a medir el voltaje. En este caso, tomando en cuenta este diagrama, vamos a medir varios voltajes. Vamos a medir el voltaje de cada componente, el de resistencia 1. Entonces, en este caso vamos a medir primero voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4, voltaje 5, voltaje 6, voltaje 7, voltaje 8, voltaje 9, voltaje 10. En este caso, mi compañero me va a ayudar a energizar el circuito. Entonces, antes que nada, vamos a usar un multímetro y lo vamos a poner en escala de voltaje corriente directa, en escala de 40 voltios, ya que después es la mayor escala que ofrece este multímetro, y además que el circuito lo controla una batería de 9 voltios. Entonces, vamos a iniciar primero desde el switch hasta la parte final. Entonces, medimos esta resistencia que como pueden ver en el multímetro nos da un voltaje de 0.18 milivoltios. ¿Por qué milivoltios? Porque el número se encuentra después del 0. Si estuviera antes del 0 estarían voltios. Ahora vamos a medir el voltaje de la fotocelda, que en este caso es de 2.75 voltios. Vamos con el voltaje de la resistencia, que como pueden ver es de 0.41 milivoltios. Vamos con la siguiente resistencia, que su voltaje es de 0.40 voltios. Y por último, el voltaje del LED azul, que es de 2.66 voltios. Ahora seguimos con el voltaje de la fotocelda, que en este caso, esta fotocelda, hay que tomar su voltaje del centro hacia el extremo izquierdo, o sea, de la abertura que se encuentra aquí hasta la abertura que está acá. Digo, una disculpa, no es una fotocelda, es un potenciómetro. Y ese potenciómetro, pues, tiene una cierta resistencia que al girar la perilla hacia algún lado, la resistencia baja o aumenta. En este caso vamos a medir su voltaje. Su voltaje se mide desde estos orificios de acá, en este caso desde el centro hacia la derecha. Entonces vamos a medir su voltaje. Que en este caso su voltaje es de 0.02 milivoltios. Ahora seguimos con el voltaje de esta línea. Sí, ya todo fluye en su cabeza. Que en este caso su voltaje es de 1.57 voltios. Seguimos con la siguiente resistencia, que su voltaje es de 1.58 voltios. Y por último, el voltaje de los LEDs, que es de 2.79 voltios. Y por último ya seguimos con el último LED, que su voltaje es de 5.82 voltios. Entonces, ya con la medición de los voltajes de cada componente, ahora vamos a medir el voltaje de cada circuito. Porque es un circuito mixto, entonces se conforma de un circuito en serie y un circuito paralelo. En este caso, el circuito en serie se encuentra de acá hasta acá, y el paralelo se encuentra de acá a acá.
Ahora hay que poner las puntas de los multímetros en estas puntas. Vamos a iniciar primero con el circuito en serie. Bueno, en este caso, ya que medimos el voltaje de los componentes, ahora vamos a medir el voltaje de cada circuito, ya que pues al ser un circuito mixto, este circuito se conforma de tanto un circuito paralelo y uno en serie. En este caso, vamos a medir de aquí a acá para medir este circuito que está en paralelo, y de este extremo a este extremo para medir este circuito que está en serie. Bueno, ahora con los voltajes de los componentes ya medidos, entonces ahora lo que prosigue a hacer es medir el voltaje de cada circuito, ya que al ser un circuito mixto se conforma por un circuito en paralelo y serie. Entonces, para medir el circuito, en este caso de este circuito de protobart, para medir el circuito en paralelo se mide desde antes de la potenciómetro hasta este tramo del negativo, y para hallar el serie se mide desde acá donde inicia la fotocelda hasta acá donde finaliza el LED. Listo, entonces sigamos con este multímetro en escala de corriente directa, y le voy a pedir a mi compañera amablemente que espiche el switch para energizar el circuito. Entonces, vamos a empezar primero con el paralelo, que se mide desde acá, de la punta, hasta esta parte del diodo, que en este caso nos da 6.32 voltios en el circuito paralelo. Y ahora vamos a tomar el voltaje del circuito en serie, que es iniciando desde la fotocelda acá hasta el diodo LED de este lado, que en este caso nos da un total de 6.21 voltios. Bueno, ya con resistencia, voltaje hallado, ahora vamos a hallar la intensidad. En este caso vamos a hallar la intensidad total, primero que nada. Entonces, cogemos un multímetro y lo pasamos a escala de miliamperios directos o alternos. Entonces, para medir amperaje hay que primero para medir amperaje total, primero hay que desconectar la batería de su pinza y poner la punta del multímetro y puentearlo así. En este caso, así que ya con esto nos tiene que dar el amperaje total del circuito, que en este caso su amperaje es de 18.4 milivoltios. Ahora vamos a hallar los miliamperios de cada uno de los componentes. Entonces iniciamos con la resistencia, desconectándola. Listo. Colocamos esas puntas acá y la puenteamos. Ahora con las puntas nuevas vamos a medir el amperaje de la primera resistencia. Vamos a meter una punta acá cerca del switch y la otra acá, que en este caso según el multímetro nos da 19.6 voltios. Vamos a conectarla de nuevo. Ahora vamos a medir el amperaje de la fotocelda. Que en este caso nos da 2.7 miliamperios. Ahora vamos a medir el amperaje de esta resistencia. Colocamos estas puntas
puenteamos, nos da a 2.9 miliamperios. Ahora colocamos nuestras puntas acá, tal, ponteamos y nos queda el voltaje, los miliamperios de la resistencia. Ahora ya haremos el amperaje de esta resistencia. Desconectamos, hacemos puente. Espera. Eso. Listo, ahora mediremos los miliamperios de esta resistencia. Espera. ¿Por qué no pone? Que en este caso el amperaje de esta resistencia es de 3 miliamperios. Seguimos con el amperaje del LED. Que en este caso nos da 3 miliamperios. Ahora seguimos con el voltaje del potenciómetro. Vamos a desconectar acá. Vamos a conectar la punta a la pata del medio. Vamos a puentear con este cable que va directo de la resistencia al switch. Y en este caso el potenciómetro nos da un valor de 16.9 milivoltios. 3. Ahora vamos a tomar el amperaje de esta resistencia. Entonces vamos a hacer puente en esta pata con esta pata, que en este caso según el multímetro nos da 8.9 miliamperios. Ahora sí, seguimos con el voltaje de la segunda resistencia de esta línea, que en este caso es de 8.8 miliamperios. Ahora seguimos con la resistencia de el amperaje de este LED. Desconectamos, como ha sido el procedimiento hasta ahora. Conectamos punta roja al negativo. Y en este caso este LED nos da 9 milivoltios. Disculpen, quiere decir miliamperios. Ahora, pues ya por último vamos a hallar el amperaje de este LED, que como ha sido el procedimiento de este video, vamos a desconectar acá, dejando positivo, sacando el negativo y puenteando. Que en este caso los miliamperios de este LED son de 8.3 miliamperios.